Buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniel Granados Marmolejo. Soy presidente del Grupo Ambientalista Sierra de Guadalupe. Nos da un placer que nos acompañen y en esta ocasión vamos a presentar la siguiente ponencia plática magisterial que nos va a dar el doctor Ismael Arturo Montero García, quien nos da mucho placer que nos acompañe y que haya aceptado nuestra invitación. El doctor Ismael Arturo Montero García es arqueólogo de profesión, con maestría en historia, doctorado en antropología simbólica y postdoctorado de antropología ecológica. Durante su ejercicio académico, fue distinguido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT como investigador nacional y actualmente se desempeña como director del Centro de Estudios de Posgrado de la Universidad de Tepeyac y asesor de la CONAC. Ha dedicado su vida al estudio de montañas y cavernas, fue profesor investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, impartió cátedra en las universidades del Tepeyac, el Valle de México, Iberoamericana, y la Escuela Nacional de Antropología e Historia. También ejerció como profesor invitado de la Universidad Nacional de Salta, en Argentina, y fue vicepresidente de la Unión Mexicana de Agrupaciones Espeleológicas. En la Cruz Roja Mexicana fue cofundador y director de la Escuela Nacional de Espeleología, director de la Escuela Nacional de Alta Montaña y coordinador de la Unidad Nacional de Rescate para Terrenos Agrestes. Como rescatista, ha intervenido en los más álgidos desastres que ha afligido a la nación. Por esta labor y más de 25 años de colaboración con la Cruz Roja como paramédico voluntario, le han emeritado el grado de comandante, la condecoración de perseverancia y los grados de medalla de bronce y medalla de plata de la Orden de Honor y Mérito, además de la presea nacional al mérito. Ha dirigido expediciones en las principales cimas de México y el mundo: el Amazonas, los Andes, la Polinesia, los Alpes, en Cuba, en la Cordillera de las Cascadas, el desierto de Atacama y las Islas Galápagos. Recientemente dirigió una expedición en grado cero, donde descubrió el lugar de mayor altitud del mundo para cruzar la línea ecuatorial. Sus ponencias, sus congresos y seminarios han sido de manera constante en México y en varios países. En el ramo editorial, es autor de 7 libros, ha coordinado 5 y ha publicado al menos medio centenar de artículos de investigadores del país como en el extranjero. Por su presentación de sus investigaciones en Internet para 1997, fue declarado ganador del segundo concurso de Internet de México y en el año 2002 fue galardonado por el gobierno federal con el Premio Nacional al Mérito Forestal. En febrero de 2008 recibió la mención honorífica del Premio Estatal a la Conservación, otorgado por el gobierno del Estado de México. Recientemente fue codirector del proyecto de arqueología subacuática en el Nevado de Toluca. Actualmente es miembro honorario del Comité Asesor para la Conservación de Materiales Arqueológicos de Santuarios Incaicos de Altura de Argentina y es miembro vigente del Registro de Evaluadores del CONACYT. Sus investigaciones continúan con la firme convicción de alcanzar más resultados y ahora actualmente participa en la filantropía coordinando un grupo de especialistas desde la organización. Gracias, muy buenas tardes. Pues me tocó ver el trabajo del grupo ambientalista y me entusiasmó mucho lo que están haciendo por el cuidado ambiental y de la mano también el cuidado cultural que se hace de esta valiosa región de la Ciudad de México y parte del Estado de México, que requiere toda la atención, no nada más de las autoridades, sino también de la sociedad civil. Tuve la fortuna de, hace más de 20 años, iniciar los ascensos a la Sierra de Guadalupe por diferentes flancos, con la intención de ir recopilando información arqueológica, aunque la verdad mi especialidad es la arqueología de la alta montaña. Y bueno, tuve que entrarle a la Sierra de Guadalupe porque está ligada astronómicamente con la Sierra Nevada, con las altas montañas que están al este del Tepeyac.
y pues me fui encontrando con una formación geológica, histórica, cultural, impresionante, que felizmente pudimos publicar como un libro por allá del año 2000. En los últimos años, he de ser sincero, no he trabajado mucho la sierra, me he dedicado más a otros cerros de la Cuenca de México. Recientemente hemos trabajado más en Iztapalapa con el Cerro de la Estrella, eh, el Cerro de Otoncapulco, que es el de los Remedios, allá en Naucalpan, el Ajusco, pero no por ello restamos importancia a la Sierra de Guadalupe. Tanto ha sido mi interés por la Sierra de Guadalupe que bueno, tuve, antes de que viniera la pandemia, tenía yo un programa, una sección de televisión en TV Educativa dentro del noticiero Interfaz. Cada semana se hacía una entrega y justamente por ahí de hace un año más o menos, hicimos algo sobre el, la Sierra de Guadalupe, que me voy a permitir en la presentación ponerlo como introducción, y les quiero decir que les tengo muchas sorpresas de imágenes que no las había sacado y que me han surgido de los últimos meses, que he seguido trabajando con el paisaje ritual de la Cuenca de México. Entonces me voy a permitir eh, compartir eh, la presentación. Su servidor es el director del Centro de Investigación y Divulgación de la Ciencia de la Universidad del Tepeyac, y esta presentación pues es por parte de la Universidad del Tepeyac. Pues qué más decir, que compartimos la región geográfica, ¿no? Tepeyac, somos parte de esta sierra. Entonces es una presentación que corre a cargo de la Universidad del Tepeyac, y también vale decir que su servidor es miembro investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT. Voy a iniciar con el video, son 4 o 5 minutos a la manera de introducción, y lo ahí dicho, ya después lo vamos a ir comentando. Es más que nada como introducción. A ver qué les parece. Porque el Tepeyac está orientado al solsticio de invierno en un culto a la diosa Tonantzin, que después va a ser el culto guadalupano, y que si volvemos a amarrar con lo que comenté hace un momento del gregoriano y el juliano, pues no es 12 de diciembre, es 22 de diciembre. Entonces tendríamos que el culto a Nuestra Señora de Guadalupe corresponde al solsticio de invierno, porque así lo hemos demostrado astronómicamente. Y ahora tenemos ahí una liga para las personas que así deseen consultar en internet. Hemos dejado una copia de un libro que se llama Tepeyac Estudios Históricos, donde justamente ahondamos un poco más sobre este tema, pero esto nos hace ver cómo el espacio y el tiempo en México es tan trascendente y tan rico, ¿no? Entonces, esta aparición guadalupana es fundamental en lo que es la cultura mexicana en la actualidad, y corresponde a una gran sierra que es la Sierra de Guadalupe. Pues entremos en materia hoy hablando del Cerro del Tepeyac. Más allá de estas alineaciones en tiempo y espacio, como lo marca los estudios que hicieron nuestros antiguos mexicanos, ¿qué tiene que ver el cerro? Bueno, pues es una de las pocas partes verdes que todavía tenemos. Ya en entregas anteriores he comentado aquí, pues el Cerro de la Estrella, ya hablaremos posteriormente de otros como el Ajusco. La Ciudad de México está rodeada de montañas, en sí es una cuenca, y al norte tenemos la Sierra de Guadalupe. Es como si fuera una pared, una cabecera que tiene la Ciudad de México al norte, pero tiene una extensión más o menos de 12 por 20 kilómetros, y la altura mayor es de 3.100 metros, 3.000 metros más o menos, sobre el nivel del mar. O sea, no es una serranía tan alta como la que tenemos al este del Popo y el Ista, pero sí es una formación geológica muy interesante y muy antigua.
Algunos estudiosos consideran que debe tener unos 10 o 12 millones de años y fueron volcanes. Pero claro, la erosión de tanto tiempo pues ya no nos deja ver el aparato eruptivo original cónico. No es uno, son varios edificios volcánicos. Y lo que hoy tenemos, como estamos apreciando ahora en la imagen, esa es la Sierra de Guadalupe y podemos ver cómo está rodeada tanto por el Estado de México, Ecatepec, que es lo que estamos viendo ahorita. Ahora estamos pasando más hacia la zona de Tlalnepantla y nos vamos a ir ahora hacia la zona de la Ciudad de México. Y ahora parece que la Sierra de Guadalupe fue una pequeña isla en un mar de casas, cuando antiguamente era un lago, eran varios lagos los que conformaban todo esto alrededor, y fue una zona muy rica en flora y fauna. Lamentablemente, a mediados del siglo pasado, se introduce la especie eucalipto, por considerarla más apropiada. Ahora tenemos pues una incorporación vegetal que no es la más óptima. Aquí vemos en esta imagen, por ejemplo, cómo está gran Tenochtitlán, la caída de México Tenochtitlan. Así fue, esas son las calzadas que los españoles van a acercar, que van a bloquear. De aquel lado son aguas salobres. Tenían dividido las aguas salobres de las aguas dulces, por decirlo de alguna forma, y vemos ahora como ya no queda nada más que una mar urbana. Vemos ahí dos cerritos que son los de la izquierda que le están señalando, y uno de ellos, el primero, es justamente el Tepeyac. Tepeyac significa la nariz del cerro o la nariz de la sierra, y uno dice, bueno, ¿por qué nariz? Y en algunos códices vemos el cerro con una nariz. Es que es la punta, o sea, la entrada a la sierra. Es como decir la puntita de algo, o donde empieza algo. En el concepto prehispánico será la nariz. Y bueno, entonces el Tepeyac es fundamental porque, Ana, hemos encontrado evidencias arqueológicas con petrograbados de culto a la fertilidad bastante arcaicos, bastante antiguos, que nos apuntan tal vez a las primeras aldeas agrícolas en la región, aunque la población de la cuenca de México puede estar a 20,000 años, hace unos 20,000 años, por lo menos aldeas agrícolas ya tenemos aquí hace 4,000 años. Desde entonces el Tepeyac ha sido una fuente de vida, manantiales. Todavía hoy tenemos la iglesia del Posto ahí en la basílica, que está drenando y dándonos este vital líquido que va a ser tan importante en los cultos a la naturaleza. ¿Qué es entonces esto? Que ya sea Tonantzin como madre o Nuestra Señora de Guadalupe es el culto a la fertilidad y a la vida. Una naturaleza que parece que a veces olvidamos, y con los grandes problemas que tenemos urbanos y de contaminación, la Sierra de Guadalupe se resiste a esta contaminación, a esta alteración. Y bueno, felizmente se cuenta con el parque, ¿no? Se cuenta con un parque. Tenemos el Parque Nacional el Tepeyac, en donde ya está habiendo una política por parte de la Comisión Nacional de las Naturales Protegidas, de la Semarnat, para revertir este daño. Pero además la sociedad civil se ha comprometido con varios talleres y varias experiencias de educación ambiental. Y creo que esta es la noticia más importante. Tepeyac es una memoria histórica y también es una memoria ambiental y es una memoria astronómica. Toda esta cuenca de México nos da una gran riqueza y creo que es necesario que los ciudadanos empecemos a retomar conciencia de ello para la salvaguarda de nuestro patrimonio. Sin duda, la próxima vez que nuestra audiencia visite el Tepeyac, tendría que hacer conciencia también de esta parte medioambiental. Sí, sobre todo que el uso del suelo ha sido bastante, digamos, complicado, ¿no? Tenemos desde basureros, panteones y, bueno, y la mancha urbana que cada día va asfixiando más, hasta antenas de telecomunicaciones como tenemos en el Chiquihuite. Quiero decir que en el Pico Tres Padres, que es el más alto, era un cerro reverenciado en México prehispánico, y hay un edificio prehispánico allá arriba, o sea, una pequeña estructura todavía mirando al horizonte y diciéndonos sobre su importancia. Perfecto, pues muchas gracias por esta colaboración. Bueno, pues ese es la introducción, digámoslo de alguna manera, ¿no? Vamos a considerar lo siguiente, por favor. Vean ustedes, ¿qué es Tepeyac? Pues Tepeyac es donde comienza la sierra, como lo decía en este video introductorio.
Tepel, cerro, Yakult, nariz o punta, si me quieren seguir, por favor. Estoy aquí con las plumas, ¿no? C, sufijo locativo, por lo tanto, lo que significa es en la nariz del cerro. Eso es el Tepeyac. Pero más que la nariz del cerro, deben de considerar que es en la nariz de la sierra, porque las calzadas que salían de México Tenochtitlan, una justamente la que va hacia el norte, va al Tepeyac y el primer lugar, la primera punta que toca es Tepeyac. Entonces, pues es un grafema incorporado como afijo a la presentación del nombre del lugar, dando el significado de donde comienza. Si ustedes se preguntan, bueno, al final de cuentas, ¿qué es Tepeyac? Pues es donde comienza, ¿no? Ahí pueden ver a la derecha el códice mendocino, donde aparece el topónimo de Tepeyac. Una nariz, vean el cerro, pues me voy a permitir, si me gustan seguir, sí, esto significa piedras, estos son piedras, sí, eso es piedra. Luego aquí tienen ustedes la nariz. Y luego todo esto significa cerro, y algunos consideran que esta parte de abajo es lo que corresponde a que todas las cuevas son todos los cerros tienen sus cuevas. Muy bien, vamos a continuar. Me he permitido presentarles este mapa que recientemente elaboré. Estoy trabajando la ruta de Cortés para la Sociedad Mexicana de Geografía. Entonces hice un mapa con detalle altimétrico, con las altimetrías, y pude introducir el cuerpo lacustre, que sería propio de 1519. Entonces, aquí tenemos las partes más altas como si estuvieran nevadas, que son lo que está arriba de 4000 metros, donde ustedes ven el gris hacia el blanco, es justamente donde está lo nevado, y pueden ver cómo es una región totalmente montañosa, y ahí está la cuenca de México y con su lago. Recuerden, esta es una imagen para siglo XVI, 1519, pueden ver ahí sus coordenadas, su norte, su escala. Es un mapa, digamos que tomado de la cartografía moderna, articulado con lo que ocupaba el cuerpo lacustre. ¿Qué tenemos ahí? Vamos a identificar los diferentes puntos. Sierra de Guadalupe, que es de nuestro interés, la isla de México Tenochtitlan, el Monte Tlaloc, lo tienen por ahí, Iztapalapa, el Iztaccíhuatl, digo la Iztaccíhuatl porque es la mujer dormida, y el Popocatépetl. Y con el símbolo del lugar que se utiliza constantemente, les voy a pedir, sí, este simbolito que estoy marcando, que lo tomen en cuenta, porque en la siguiente cartografía va a ser nuestra referencia, que es pues donde está la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, ¿no? Entonces vamos a ver unas imágenes más adelante. Miren ustedes, ahí lo estamos amplificando, y vean entonces lo que tenemos. Sería, esta parte de aquí es el Tepeyac. Y si yo estoy viendo el Tepeyac desde México Tenochtitlan, que es este punto, pues claro que yo tengo la calzada aquí y es donde empieza la sierra. Vean, se abre como si fuera un gran triángulo. Vamos a verlo de la siguiente forma, como si fuera un gran triángulo. Aquí lo tenemos, ¿sí? Entonces es un triángulo y esta es la punta, siempre y cuando esté yo desde México Tenochtitlan, que esta es la parte de donde se está observando. Muy bien, ahora sí, ahí tienen Tepeyac. Vamos a verlo en otra ilustración que es un tanto más afortunada porque aquí ya les presento lo que es el lago de México, que es el de la izquierda, el lago de Texcoco con aguas más salobres, y el Albarradón de Nezahualcóyotl, que estaba dividiendo las aguas salobres de las que podríamos decir más dulces, ¿no? Dividía ahí el lago, y entonces aquí tienen a México Tenochtitlan, Tlatelolco, que después, ya más centrado, pues se van a unir estas dos isletas, ¿no? Entonces,
pues aquí tenemos la Cuenca de México hacia 1519. Hay trabajos de arqueología como el de Parsons, que ya son muy antiguos y muy reconocidos en la bibliografía especializada. Tienen ustedes aquí la Sierra de Guadalupe, la estoy marcando, y se ubican aquí a la derecha, de este lado, tenemos diferentes elementos, por ejemplo, un centro provincial que vamos a tener aquí en Ecatepec, ¿no? Otro centro provincial que va a ser Tenayuca. Digamos que estos son los dos principales focos para el siglo XVI temprano, a la llegada de los españoles, son las principales provincias que están alrededor de la Sierra de Guadalupe. Y tendremos ya otros centros, aldeas, que pueden verlas aquí dispersas al somonte. ¿Qué significa somonte? O sea, en la parte baja de la sierra, lo que también le llaman algunos piedemonte. ¿Sí? Entonces vemos cómo toda esta parte tiene una gran riqueza. Ya lo decía en el video hace un momento, que por lo menos la población en la Cuenca de México, y miren que acaban de sacar un trabajo reciente donde se habla casi de 30,000 años. Yo también estoy trabajando en el Gran Acuífero Maya, donde tenemos evidencias de más de 15,000 años. Entonces, ya no es aventurado decir que la ocupación de estas regiones se va a 20,000 años en el pasado. Entonces, quiero que imaginen que esta zona lacustre, rica en fauna, en flora, en manantiales, pues permitió la habitación humana desde hace más de 20,000 años. Así que la Sierra de Guadalupe ha estado intervenida por miles de años. Claro, el impacto ambiental, entre más antiguo, pues fue menor el impacto. Esta imagen que estoy compartiendo con ustedes, que habla de los asentamientos prehispánicos al momento de la conquista, nos habla de la gran sobrepoblación. Y no se vayan con la finta de que eran muy ecológicos nuestros ancestros, porque ya para el siglo XVI el venado cola blanca estaba extinto de la Cuenca de México. Y varias especies animales ya estaban en peligro. Es más, acá al norte tengo Teotihuacán, y ya desde Teotihuacán habían creado un colapso ambiental. Y Teotihuacán es del periodo clásico, hacia el año 650. Aquí estoy hablando del año 1500, o sea, 900 años antes ya Teotihuacán había impactado ambientalmente la región. Si eso fue Teotihuacán, aquí lo tienen, lo voy a marcar para que les sea más fácil. Vamos a ver, vamos a marcarlo. Ahí está Teotihuacán. Aquí está Cerro Gordo, ¿sí? Imaginen ahorita cómo están las cosas, que somos millones y millones de personas. Por eso, agradezco al grupo ambientalista Sierra de Guadalupe y a ustedes que nos escuchan su interés por cuidar esto. Porque si antes nuestros ancestros ya habían impactado ambientalmente la región, siendo cientos de miles, hoy que somos millones, imaginen. La zona metropolitana del Valle de México, que además no es valle, es una cuenca endorreica. Si fuera valle, no se hubieran formado nunca los lagos, ni el lago de Xaltoca, ni el lago de Texcoco, ni el lago de México. El agua hubiera tenido salida. Cuando hay un valle es cuando las aguas encuentran salida, o sea, un drenaje. Pero si está rodeado de volcanes, se forma una cuenca. Es una cuenca endorreica. Por eso se tuvieron que hacer obras magníficas de drenaje desde los mexicas, desde el periodo virreinal, y hasta hoy en día seguimos trabajando en drenajes para sacar el agua que nos viene de las montañas, se acumula con el centro, y ahora con tanta gente, pues imaginen lo que es sacar esas aguas, la mayoría residuales. Muy bien. Seguimos. Vamos viendo algunas ilustraciones. Esto es lo que les decía, que esto es lo nuevo, lo que nunca había presentado su servidor. Algunas imágenes, igual muchos de ustedes o algunos de ustedes ya las conocen. Vean esta magnífica perspectiva de la Sierra de Guadalupe, pero vista desde atrás, no desde la Ciudad de México, Tenochtitlan. Esto es desde Tultitlán. Tultitlán en 1727.
Así percibían la Sierra de Guadalupe en 1727. Y la ilustración que he estado utilizando en esta ocasión para la presentación de este evento académico, que es el mapa de Santa Isabel Tola de 1795. Hay muchas copias de este documento, les quiero decir, hay muchas copias. Esta es la mejor, la de mejor color. Vean ustedes también para el mismo año 1795, ahí está nuestro Tepeyac. Vean qué ilustración, es de Tomás Fischinger, estimado amigo, un geógrafo extraordinario y dibujante. Miren ustedes, les voy a explicar. El aeropuerto estaría aquí. Este es el Tepetzingo, o sea, el Peñón de los Baños. Aquí está el centro, lo que le mal llamado Zócalo, ¿no? Aquí está la península de Iztapalapa, el Cerro de la Estrella. Yo creo que me voy en un tono blanco, tal vez ayude más. El Cerro de la Estrella, ¿no? Coyoacán, no, creo que nos vamos al rojo, es mejor. Coyoacán, por acá. Y aquí pueden ver la calzada de Guadalupe, que es una traza prehispánica. La ciudad, México Tenochtitlan, fue trazada en una visión del cosmos excepcional. Bueno, aquí tenemos Tenayuca, ¿no? Pero aquí, ¿qué está pasando en 1795? Vean lo que queda del lago, ya se está secando, ya se están retirando las aguas. Todavía por acá tenemos algo para el rumbo de Xochimilco, algunas charcas quedan por ahí, se van extinguiendo los cuerpos de agua. Esta ilustración es muy triste, pero es muy buena. Es muy triste porque la hacen los cartógrafos norteamericanos durante la intervención norteamericana. Es un mapa del Valle de México realizado por los ingenieros militares norteamericanos, pero me he permitido compartirla con ustedes. Aquí está Tepeyac, la Ciudad de México. Miren todavía lo que quedaba del lago de Texcoco, ya desecándose, como lo veíamos, pero esto es 1847. Y vean cómo aquí tenemos toda la serranía de Guadalupe, véanla ustedes, ahí está, ¿no? Tlanepantla, un mapa muy bien realizado, y ya vamos viendo cómo los cuerpos lacustres, que aquí como el lago de San Cristóbal, se van reduciendo en sus extensiones. Y bueno, ahí están viendo ustedes las principales ríos, los principales caminos. Aquí está Azcapotzalco, aquí está Tacuba, San Joaquín, de donde yo nací, porque yo soy tepaneca, ¿no? Y aquí está Guadalupe. Bueno, ahí pueden ver ustedes entonces diferentes lugares en una expresión cartográfica de mediados del siglo XIX hecha por extranjeros. Ahí está nuestro punto de interés. Después, unos cuantos años después, 10 años después, en 1857, tenemos esta magnífica ilustración, el plano topográfico del Distrito de México. No se le llamaba Distrito Federal, se le conocía como Distrito de México. Y ahí tienen ustedes Guadalupe Hidalgo, así era el nombre en aquel entonces, tanto que los tratados de Guadalupe Hidalgo, ahí se crea, para algunos investigadores, un gran milagro de Nuestra Señora de Guadalupe, que es ya habiendo los norteamericanos tomado la Ciudad de México, el país no se perdió. Si la capital ya había cedido, pues quedaba poco. Felizmente, quien defiende a la patria será el pueblo mexicano, no su ejército. Ese se retiró a Querétaro. Los ciudadanos de la Ciudad de México defienden y hostigan a las tropas norteamericanas y se tienen que firmar los tratados de Guadalupe Hidalgo ahí en la Basílica, porque era lo último sagrado que quedaba de México y era la última fortaleza ideológica que defendía a la nación. México
perderá la mitad de su territorio, pero no se pierde México. Por eso ven ustedes ahí que el término nos aparece como Guadalupe Hidalgo. Vean ustedes cómo se presenta la sierra, los cuerpos lacustres todavía, y aquí está el Cerro del Peñón o el famoso Tepetzingo y la traza de la Ciudad de México en la parte baja. Muy bien, una foto extraordinaria. Esta es una fotografía del año de 1900. Pueden ver en la parte inferior las vías del ferrocarril. Y todavía el acueducto de Guadalupe funcionando. Lo más interesante es que vean las laderas de la Sierra de Guadalupe, bastante erosionadas, vean ustedes. Hay un punto muy interesante que mi gran amigo Agustín Tagle, geógrafo, que tal vez nos esté escuchando, entendemos. Piensen, yo me imagino que la mayoría de las personas que están hoy acompañándonos son de la Ciudad de México. Los que no lo sean, se los voy a explicar. Piensen un poco en lo siguiente. Están en el centro de la ciudad y si ustedes se dirigen al Cerro del Ajusco, ¿cómo son sus laderas? Ahora piensen que van a la ruta contraria, no van hacia el sur donde está el Ajusco, ahora van al norte a la Sierra de Guadalupe, ¿verdad que es totalmente distinto? Ese Ajusco, que es la salida a Cuernavaca, fresca, con pinos, verde, y nos vamos a Tepeyac, nos vamos a la Sierra de Guadalupe, y es el paisaje que estamos viendo desde 1900, árido, semiseco. ¿Y saben por qué es así? Porque es la punta de Aridoamérica que entra y este es su límite al sur. De aquí hacia el norte es otro clima. Me explico. Algunos geógrafos consideran que el eje neovolcánico transversal que viene desde Colima y sale por allá de Orizaba, por el pico de Orizaba, esta franja que corta la República desde el Océano Pacífico hasta el Golfo de México, que tiene un ancho de 90 kilómetros y un largo de 900 kilómetros, es la verdadera frontera entre América del Norte y Centroamérica. Piensen ustedes dónde está la frontera entre Centroamérica y Norteamérica. Pocos nos lo dicen. A veces ponen a México en Norteamérica y a veces ponen a México en Centroamérica. La verdad es que la mitad del país somos Centroamérica y la mitad del país es Norteamérica. Y esa línea que divide pasa por la Ciudad de México. ¿Y cómo lo podemos apreciar geográficamente, ambientalmente, climáticamente? Pues piensen ustedes, de un lado hacia el Ajusco, con pinos, fresco, verde, y del lado del Tepeyac, del lado de la Sierra de Guadalupe, seco, árido, con pocas formas vegetales. Cierto es que va a haber cañadas en la Sierra de Guadalupe con encinos, pero vean esta fotografía antigua y lo sabemos que no necesariamente era así, desde la antigüedad. Esta imagen de 6 años posterior a la anterior, de 1906, me gusta mucho. Les quiero apoyar en la imagen. Este es Chapultepec. Ahí está el castillo de Chapultepec, véanlo ustedes, ¿sí? Aquí está lo que hoy es el aeropuerto, el Tepetzingo, el Peñón de los Baños. Aquí está el centro de la ciudad. Y aquí está la Alameda. Por lo tanto, aquí está el Tepeyac. Ahí pueden ver ustedes el Tepeyac y la sierra de nuestro interés, la Sierra de Guadalupe. Tenemos que aceptar que nuestra Sierra de Guadalupe es la cabecera.
es la cabecera norte de la Ciudad de México. Vamos a la siguiente ilustración. Les presento una amplificación de esta magnífica litografía. Ahí pueden ver ya las primeras chimeneas contaminando, las calzadas, como en su momento había la de la viga, cómo entraban todavía canales a la Ciudad de México. Esa es la Ciudad de México a principios del siglo pasado, enseñoreada allá al norte con su Sierra de Guadalupe y su Tepeyac. Y miren esta, se me ocurrió presentarles esta como broma, es de 1944. 1944, ómnibus Lindavista. Sí, puntualidad cronométrica, 20 centavos. Ahí dice que de Bellas Artes a la Basílica de Guadalupe hacía 12 minutos. Pues sí, qué tiempos aquellos que no había tráfico, ¿verdad? Vean ustedes qué México era aquel de 1944, pues ya casi va a ser 80 años de esto, ¿no? Dice, utilice usted el servicio de ómnibus de primera que va del cine Lindavista, Basílica y todo ahí, ¿no? Interesante ver ese México que ya no está con nosotros. Cuando yo hace un momento hablaba de la Cuenca de México, decía que es porque está cerrada por montañas. Bueno, lo que está en verde es la Cuenca de México. Vean ustedes que la mitad del estado de Tlaxcala, bueno, si no es la mitad, por lo menos una buena porción de Tlaxcala es parte de la Cuenca de México. Esta parte, ¿no? Es parte de la Cuenca de México. Mismo Pachuca es parte de la Cuenca de México y aquí está nuestra querida Sierra de Guadalupe. En una parte muy central, muy prominente de lo que es. Thomas Filchinger ha presentado esta hipotética imagen que aunque es magnífica, pues es muy triste. Es muy triste porque se ve la mancha urbana devorando, vean ustedes a la izquierda, cómo ha devorado ya la Sierra de Guadalupe, cada vez queda menos de esta sobrepoblación. Tenemos cálculos que la zona conurbada, que le llaman del Valle de México, tiene casi 20 millones de personas. Algo así como la población de Centroamérica. Es impresionante la cantidad de personas que viven aquí y obviamente tantas personas, pues tenemos que impactar ambientalmente. Por eso tenemos que ser muy responsables en nuestro consumo de energía, en nuestro manejo de desechos. Muy bien. Una fotografía desde el Ajusco con telefoto de la Sierra de Guadalupe y lo más importante aquí me parece es Avenida Insurgentes. Vean ustedes, aquí va Insurgentes y cómo esta Sierra de Guadalupe es la cabecera de la Ciudad de México. Una foto de hace 20 años. Y aquí tenemos la división política de la Sierra de Guadalupe, Tlanepantla, Tultitlán, Coacalco y Ecatepec, en lo que corresponde al Estado de México y la Ciudad de México. Ya no puse las alcaldías, pero bueno, así tenemos la división en la ciudad. Esta imagen, de nuevo de mi amigo Thomas Filchinger, se contrapone a una de Google Earth. Vean ustedes, aquí voy a marcar algunos elementos importantes. Iztaccíhuatl, Popocatépetl, para irnos adentrando. Aquí estaría el Cerro de la Estrella. Esto es Iztapalapa, ¿sí? Esta es la calzada que entraba desde Iztapalapa a México, Tenochtitlan. Chapultepec es esta parte es Chapultepec.
Tacuba estará por aquí. Esta es la calzada México-Tacuba. Y esta es la calzada que va de Tacuba a Tlatelolco. Por lo tanto, esta parte es Tlatelolco y nuestro querido Tepeyac está ahí. Y la Sierra de Guadalupe, pues es toda esta parte, que si la pongo acá, la estoy marcando ahora abajo, pues véanla ustedes. Vamos a ayudarnos con unas líneas para que ustedes puedan apreciar mejor el impacto urbano que tenemos. Y ahí estamos marcando donde estaría la basílica. Muy bien, aquí tenemos otro ángulo, ahora más alto, pero viendo hacia el este. Veríamos ya muy al fondo, aquí estaría la Malinche, el volcán La Malinche, Iztaccíhuatl y Popocatépetl, ¿no? Bueno, y ahí no le explico más, prefiero que se tomen ustedes un tiempo y puedan apreciar geográficamente todos los componentes de lo que es esta parte de la cuenca de México. Voy a continuar. Otra perspectiva, la sierra de nuestro interés es esta, estaría aquí en esta parte, es esta. Y ya con cartografía moderna, los principales cerros donde hemos encontrado material arqueológico, o que son los más importantes, no los únicos, de la Sierra de Guadalupe. Estos son los principales emplazamientos donde hay material arqueológico. Bueno, olvidaba el Zacahuisco, ahí lo tienen, Tepeyac. En este mapa de 1795, que es una versión del anterior que les presenté, tenemos los nombres prehispánicos, los nombres en náhuatl, de las principales eminencias de la Sierra de Guadalupe. Aún se conservan el trazo, por aquí sale la carretera que va a Pachuca, esta es la carretera que va a Pachuca, entonces algunos de los principales caminos, pues sobre ellos está trazado actualmente las principales vías de comunicación. Aquí está el Tepeyac, esa es la Basílica de Guadalupe. Vamos a entrar ya más en historia. Aquí tienen ustedes los cerros Tecpayotepetl y Yohualtecal en la Sierra del Tepeyac, en el Códice Azcatitlán. He visto entre las personas que se han presentado con nosotros que algunos tienen conocimientos de etimologías en náhuatl. Aquí está el Yohualtecal, que tiene que ver con la noche. Esto es la noche, es un cielo estrellado. Y el otro tiene que ver con el pedernal, que son estos, que es el Tecpayotepetl. Códice Azcatitlán. Esto que acabamos de ver en el Códice Azcatitlán lo tendríamos en esta imagen. Vamos a ponerlo de la siguiente manera. Tecpayotepetl, el cerro del Pedernal, Yohualtecal, Zacahuisco y Tepeyac. Les voy a pedir que enfaticen su atención a estos cerros. Ya vimos hace un momento en la ilustración anterior en lo que es el códice que les acabo de presentar, esencialmente Tepayoctepetl y Yohualtecal. Para que se ubiquen mejor, aquí en medio
va la carretera, Pirámides, aquí está Insurgentes, esto es Insurgentes, aquí está el metro y seguimos para salir a Ecatepec y luego tomar a Pirámides y finalmente a Pachuca. ¿Sí? Lo vuelvo a marcar, Insurgentes, esto es Lindavista, Basílica de Guadalupe, metro, la carretera y salimos a Ecatepec. Por favor, atención en estos cerros a los cuales vamos a discutir su importancia histórica en la siguiente parte. ¿Qué les parece si lo vemos de la siguiente manera? Vamos a expandirnos y ahí tienen ustedes las principales 3, 4 eminencias que quiero compartir. ¿Qué pasó en el Tecpayoctépetl? Se celebró la ceremonia del Fuego Nuevo por los mexicas en el año de 1286. Sí, nunca fue el mismo cerro, en otra oportunidad lo harían en Iztapalapa, en el Cerro de la Estrella y así diferentes lugares. Pero uno de los más tempranos va a ser el Tepayoctépetl, cuando vienen entrando, después de la gran peregrinación que vienen realizando, vienen del norte, del rumbo de Tula, y celebran en el Tepayoctépetl una ceremonia del Fuego Nuevo. Nada más vean la importancia que tiene la Sierra de Guadalupe. Después tenemos el Yohualtécatl con sacrificios de niños en el adoratorio de la cima durante el mes de Atlacahualco, que es febrero cuando nos llueve. Sé que a muchas personas cuestionan la cuestión de sacrificio. No hay que verlo con la perspectiva cultural contemporánea. Es otra visión y en este momento no voy a distraer una discusión al respecto. Simplemente es una práctica y nada más les diría que Abraham pensaba sacrificar a su hijo como lo leemos en el Antiguo Testamento a Isaac. Entonces el sacrificio humano es algo más trascendente que un acto de barbarismo. ¿Por qué se sacrifican niños en Atlacahualco? Ya les pasaré la bibliografía para que puedan adentrarse en esto. Pero por lo menos en las fuentes del siglo XVI nos marcan el Yohualtécatl como un lugar de sacrificio. ¿Y para qué se sacrifican? Según las fuentes, pueden creer ustedes si hubo sacrificio o no. ¿Pero qué se celebraba ahí? La petición de lluvia, las aguas propicias para la labor agrícola, que es en Atlacahualco, que es febrero. México no tiene 4 estaciones, el centro de México. Tenemos 2, secas y lluvias. Y las secas empiezan en noviembre, son 6 meses. Es noviembre, diciembre, enero, febrero. Ahí se empieza a pedir el ritual para que venga la lluvia generosa. Febrero, marzo, abril y en mayo empieza a llover. Meses con lluvia, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 6 meses de lluvia. Luego 6 meses de seca, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Se empieza a pedir a las divinidades, y tampoco voy a meter hoy en la discusión si son dioses o no, porque es otra concepción muy diferente a la nuestra, pero digamos que es el momento en que se ruega por un buen clima. Después tenemos el Zacahuitzco, que para nosotros, con mi colega Jesús Galindo, escribimos hace 20 años, creemos que había un observatorio astronómico, y finalmente Tepeyac como el adoratorio en su cima de la pareja divina de origen otomí, Mixcoatl y Cihuacoatl. Que eso me llevaría toda una sesión a hablar de estas 2 advocaciones. Muy bien, ahí tienen ustedes a la izquierda los glifos del lugar, Tepayoctépetl con su Mamahuachtli en la parte superior, que es para el fuego, el Yohualtécatl, que tiene que ver con la noche, por eso tiene esa estrella, Zacahuisco, de las hierbas espinosas, y donde comienza la sierra. Tienen ustedes ahí las traducciones de cada una de estas eminencias. Y el nombre moderno.
Zacatenco, Guerrero, Huachupines, y el único que de alguna forma lo conserva será el Tepeyac. En la Villa de Guadalupe, el santuario católico más importante de México, sin duda la tradición devota establece que la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe sucedió en el Tepeyac, donde había un adoratorio, un templo prehispánico dedicado a la diosa madre Tonantzin. Esto sucedió entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531, próximo al solsticio de invierno. Pero atención, lo decía el video cuando inició, hay un error entre el calendario juliano y el gregoriano. El Papa Gregorio XIII en 1582 hace un ajuste del calendario y la verdad lo que estaban viendo como 12 de diciembre no es 12 de diciembre, es 22 de diciembre, por lo tanto es solsticio de invierno. Mucha atención, solsticio de invierno. Con referencia a Mixcoatl, los otomíes que habitaron la cuenca de México antes que los mexicas, porque son anteriores, veneraban en el Tepeyac sus antiguas deidades, Cihuacuatl, la mujer serpiente, y Mixcoatl, su pareja, serpiente de nubes, que para algunos es sin duda la Vía Láctea. Dos nombres apropiados, ahí está, para la Vía Láctea. Estas deidades representaron los aspectos femenino y masculino de la bóveda celeste, debido a que la Vía Láctea es dividida en dos ramas durante el invierno. Muy bien, si aceptamos entonces el 22 de diciembre, que es solsticio de invierno, también es la fiesta dedicada a Huitzilopochtli, que tenía lugar el último día del mes Paquetzalistli, por ahí del 19 de diciembre. El Códice Florentino aclara que debido a esto, los sacerdotes indígenas que sabían exactamente cuándo ocurría el solsticio de invierno extendían la veintena de Paquetzalistli 4 días al siguiente mes denominado Atemochtli, como se aprecia en el Códice Florentino. Por otra parte, mi maestra Carmen Aguilera, recientemente fallecida, considera que la fiesta de Huitzilopochtli de los dioses de la Vía Láctea, Tonantzin y Mixcoatl también recaía durante el solsticio de invierno. Fíjense qué interesante. Tepeyac está teniendo un punto importante en el cielo, que es el solsticio de invierno. Vean ustedes la imagen de la izquierda. En náhuatl, Huitzilopochtli es el colibrí zurdo o colibrí del sur, dios de la guerra y guía de los mexicas o aztecas. Fue el que se los trajo en la peregrinación desde el norte. Con él establecen Tenochtitlan, que ahora el gobierno federal nos dice que el año próximo serán grandes festividades, pues tendremos que estarnos acordando entonces de Huitzilopochtli. Y vean cómo en el Yohualtecal, yo creo que ahí está un templo a Huitzilopochtli, como lo vemos en el Códice Maglia-Beshiano. Es el Yohualtecal. En la base está el templo, porque pueden ver ustedes ahí el colibrí, espero que lo identifiquen, ahí está el colibrí. Y ya lo había comentado hace un momento, estas son las estrellas. Por eso esta presentación era astronomía y arqueología. Han dicho, oye, pues, ¿qué había observatorio astronómico? Sí, seguimos aquí. Vean ustedes algo importantísimo. Tomen atención aquí, por favor. Miren los años, voy a marcar los años. 1293, 1294, 95, 1296, 1297, 1298, 1299, y miren lo que hay aquí. Miren, este ser fantástico está devorando al sol. ¿Ya lo percibieron? Este ser fantástico está devorando al sol. Creemos que es la representación de un eclipse anular del sol que sucedió, según nuestras efemérides, el 9 de febrero del año 1301. Y entonces sí parecería que estaríamos un poco de acuerdo con las fechas que estoy subrayando en los cartuchos inferiores donde está la temporalidad.
Y aquí hemos recreado el eclipse, fue en la mañana, antes de las 10 de la mañana, con un planetario de estos como el Stellarium, donde hemos podido reproducir la fecha y la hora en que este fenómeno astronómico aconteció y que está representado en el códice. Cuando hablamos del Yohualtecal, había yo comentado que se hacían sacrificios de niños. ¿Quién lo dice? Pues lo dice Fray Bernardino de Sahagún en el libro 2, capítulo 20, sección 8. A los niños el sacrificio especialmente a Tlaloc, y ahí hemos encontrado esa escultura que pueden ver a la izquierda de Tlaloc. Con mi estimado amigo Antonio Urdapilleta, también ya difunto, tuve la oportunidad por allá del año 1996 de hacer una prospección sobre el Yohualtecal, y encontramos muchos elementos arqueológicos y muchos petrograbados, o sea, piedras con trabajo que esencialmente nos llevaban a periodos bastante arcaicos. El siguiente cerro, que es el Zacahuisco, pues antes de que se le ocurriera a la urbanización hacer el eje cantera, porque los que viven por aquí, por la zona de Tepeyac, recordarán que aquí pasa un eje vial hoy en día, porque este es el panteón del Tepeyac, aquí está la iglesia del Cerrito, y vean ustedes cómo por allá de 1939, que es esta imagen, pues la gente venía del panteón del rumbo de Tepeyac y cruzaba, había un paso, ya había habido trabajos de minería como los que ven aquí extrayendo materiales, pero aún así todavía existía digámoslo de alguna forma, puente natural que comunicaba a el Zacahuisco con el Tepeyac. Hoy lo vemos separado porque pues el eje se llevó este macizo. Aquí vean hasta un puesto de socorro de las grandes multitudes que asistían y que iban al Zacahuisco, que es donde nosotros consideramos que estaba el observatorio astronómico. Bueno, continúo. ¿Qué pasa en el Zacahuisco? Por favor, tomen nota, está en esta parte, lo voy a marcar. Aquí está el Zacahuisco. ¿Sí? ¿Qué pasa en el Zacahuisco? Pues les voy a pedir que consideren tres lugares prominentes de la Cuenca de México, arqueológicamente hablando. El Cerro Zacahuisco, el Templo Mayor y Cuicuilco. Sí, Zacahuisco, Templo Mayor y Cuicuilco, y vamos a ver qué pasa en referencia a este cerro, el Cerro Papayo, que se encuentra, el Cerro Papayo, lo vuelvo a marcar, que se encuentra allá en la Sierra Nevada, entre el Monte Tlaloc, aquí está el Papayo, y la Iztaccíhuatl estaría para acá. Este es Llano Grande en el Iztaccíhuatl. Bueno, ¿qué pasa entonces entre estos puntos? Si yo estoy en el Cerro Zacahuisco, veré salir el sol por el Cerro El Papayo el día del solsticio de invierno. Ya lo comentaba hace un momento cuando hablaba de la importancia de Huitzilopochtli y de los dioses otomí, esta pareja sagrada de Mixcoatl y la Cihuacoatl. Entonces, desde este punto, cuando es solsticio de invierno, tenemos un marcador de horizonte, que es el Cerro Papayo, pero ahí está, miren ustedes cómo el sol levanta sobre el Cerro Papayo. Aquí lo tienen ustedes en un vuelo en helicóptero que realizamos años después para hacer una prospección aérea de la zona. Este es el Cerro Papayo. Al fondo, eso triangular que ven no es el Popocatépetl. Este es el volcán Iztaccíhuatl. Se ve aquí como volcán porque lo estamos viendo en el ángulo correspondiente. Este es el volcán Teyot y aquí está el Popocatépetl y su fumarola. ¿Vale? Entonces estamos viendo
el Cerro Papayo. Obviamente me di a la tarea de ascender para ver por qué el sol era tan importante este lugar y encontramos un culto a la Santísima Virgen de Guadalupe. ¡Qué interesante! Un adoratorio allá arriba en el cerro perdido, poca gente lo visita, pues es que es el marcador astronómico. Entonces ya hemos marcado ahí Zacahuisco con el Cerro El Papayo. Ahora, si yo estoy en Cuicuilco, allá por Perisur, ¿qué tengo? Pues el día del equinoccio. Sí, el día del equinoccio me da el Cerro Papayo. Esto lo trabajé hace muchos años también con mi maestra, la doctora Johanna Broda. Ahí está la fotografía del Papayo. Y si no me creen que es ahí, pues nada más les digo que este es el Estadio Azteca. Ahí está el Azteca. ¿Sí? Estamos ahí por la zona de Perisur y ese es el día del equinoccio y el sol sobre el Cerro Papayo. Y luego si me voy al Templo Mayor de México Tenochtitlan, entonces ¿qué tenemos? Que el sol está, lo voy a volver a poner, en los Nemontemi del 6 al 11 de febrero. Está marcando a los Nemontemi. ¿Y qué pasa? Pues que el solsticio de invierno más 52 días es 12 de febrero y es el inicio del año mexica. Con referencia al número 52, consideremos que la atadura de los años denominada Xiumolpili por los aztecas era algo así como un siglo para nosotros, pero no de 100 años, sino de 52. 52 años suman 18.980 días. Si lo dividimos entre 73, resulta en 260 días. 260 es el número de días que comprende el calendario ritual que los aztecas denominaban Tonalpohualli y los mayas Tzolkin. Este calendario fue tan relevante que alcanzó su expresión escrita en los denominados Tonalámatl. Un buen ejemplo es el Códice Borbónico. He presentado esto para hablar de la relevancia astronómica desde Templo Mayor. Cuando yo comentaba hace un momento, a ver si me puedo regresar, sobre la cuestión del 12 de diciembre, 22 de diciembre con respecto a la Virgen de Guadalupe, pues quiero decirles simplemente que el calendario indígena era más exacto que el europeo, porque nosotros sí estábamos calibrados, y no porque los europeos no fueran eficientes en los cálculos, sino que el costo político para la Iglesia Católica era muy alto. Ahí tienen ustedes una pirámide con los símbolos estelares alrededor, y un observador con una horqueta viendo el horizonte. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ahí está en un códice, no lo estamos inventando. En los códices mixtecos se aprecia continuamente pirámides, basamentos con un templo de las estrellas. ¿Cuáles son las estrellas? Para que las identifiquen, pues estas son las estrellas, ¿no? El observador, la horqueta, ¿y qué está haciendo? Viendo al horizonte por donde levanta el sol, la luna o en su caso Venus. Aquí vendría un video que es de la Torre de los Vientos, es un video de 5 minutos que prefiero más escuchar sus preguntas que adentrarme en él porque tiene que ver con las cuestiones del calendario europeo, pero simplemente me gustaría apuntar que el 12 de diciembre de 1531 del calendario juliano, fecha de la hierofanía mariana de Nuestra Señora de Guadalupe, quiero decirles que yo soy ferviente católico y que no me preocupa nada esto, porque simplemente es una cuestión calendárica. Al final de cuentas es la relación de el culto que se está dando a la naturaleza a través de la percepción de los astros. Bueno, en realidad es solsticio de invierno y no crean que yo me voy con la finta de que el manto de Nuestra Señora
tiene que ver con las estrellas del cielo, pues porque si le quitamos a Nuestra Señora el manto y extendemos el manto con las estrellas, pues obviamente será muy diferente a lo que ahí estamos apreciando. Y tratar de unir estrellitas con el cielo, pues siempre van a coincidir porque sabemos que visibles al ojo humano hay más de 5,000 estrellas que en una noche muy despejada se pueden apreciar. Bien, me resta más que agradecer el favor de su atención a esta presentación, agradecerles que me hayan acompañado a nombre de la Universidad del Tepeyac. Muchas gracias, doctor. Gerardo nos pregunta cómo se llama el río que estaba enfrente de la basílica. De los remedios. Gerardo, te lo explico de la siguiente forma. El río que podemos ver en el mapa de Santa Isabel Tola, que es el que aparece y utilicé en el cartel de hoy, que ahí se ve, es un río que no va a existir en el México prehispánico, porque en el México prehispánico las aguas llegaban hasta esta orilla. Entonces estaba cubierto de agua. Estos drenajes se van a ir produciendo conforme se va desecando los lagos de la Cuenca de México. Esencialmente son dos lagos, el lago de Texcoco y el lago de México. ¿Por qué los diferenciamos? Por el albarradón que está dividiendo las aguas salobres de las dulces. Entonces, una vez que se construye esta división desde tiempos prehispánicos, lo consideramos como dos cuerpos de aguas diferentes. Ahora, conforme se va a ir desecando, los drenajes se van haciendo prominentes y los cauces. Pero el principal cauce que llega ahí es de los Remedios, del río de los Remedios. Ahora, si tú me preguntas cómo se llama en específico, tendríamos que irnos al mapa de Santa Isabel Tola, donde nos aparece, y en la cartografía que presenté con anterioridad. Ya, si tienes bastante interés, con todo gusto le hago llegar al grupo ambientalista los mapas antiguos, esencialmente mapas del siglo XIX, donde se ve de manera más relevante. Jonathan nos pregunta, ¿por qué Pachuca es parte de la cuenca? Porque los drenajes de Pachuca drenan hacia esta región. No tiene salida Pachuca drenaje. Tendría yo que presentar una cuestión de lo que son los parteaguas naturales y los drenajes. La definición de cuenca o valle es a partir de la geomorfología estructural, de tal suerte que van haciéndose mapas de las cuencas, de los drenajes, y lo que marca la Cuenca de México y llega hasta Pachuca es porque las aguas que se vierten en las sierras de allá por las ventanas salen o se depositan hacia la Cuenca de México, hacia la parte central de la Ciudad de México. Pregunta también si la Sierra de Guadalupe tenía otro nombre prehispánico y los cerros en lo individual. Sabemos simplemente los cerros prominentes, porque la visión prehispánica no es como la occidental. Los occidentales tenemos esencialmente una visión de clasificación y de conjunto. Conjunto por definición. Entonces armamos conceptos como sierra, como valles, como cuencas, y la visión prehispánica va más particular. Sin embargo, la pregunta es buena. Debió de haberse aceptado la idea de que era todo un cuerpo montañés, si no, no tendría razón de decir Tepeyac. Okay. Otra pregunta nos dicen, para el sacrificio de niños a Tlaloc estaba el monte Tlaloc. También se hacía ello en la Sierra de Guadalupe. Tendrían que leer al padre Durán y a Fray Bernardino Sahagún o los trabajos de Johanna Broda. Son varios sitios, no nada más es uno. Son diferentes los sitios donde se realiza este sacrificio y uno de ellos es el que acabo de mencionar. Alguien más nos pregunta, ¿hay registros del calendario de Horizonte en el Pico Tres Padres? He hecho cálculos de sombra desde el Monte Tlaloc hacia el Tres Padres y quiero decirles que uno de los arqueoastrónomos más famosos del mundo, si no es que es el más famoso, Aveni, tuve la fortuna de subir yo con Aveni hace 25 años a la Sierra de Guadalupe, ni más ni menos que con Aveni. Tuve la oportunidad de subir y encontramos allá arriba vestigios arqueológicos y estructuras. Y ya no hablé de la cueva del Cerro de Catepec, que tiene Venus,
Una cueva con estucos que se le echaron los grafiteros y los vándalos. La destruyeron con estucos. Una cosa maravillosa. Ya tenemos un artículo de 1934. Cuando yo fui por ahí del año 2002, pues ya no quedaba nada. Un buen amigo que fue hace poco me dijo que pues ya nada, o creo que fuiste tú, que ya no se veía nada. Pero hay muchas preguntas. Una de ellas nos menciona, muy seguido se encuentran vestigios arqueológicos alrededor de la sierra. ¿Qué podemos hacer para que el INAH no se los quede o los resguarde? ¿Hay posibilidad de formar museos comunitarios locales? Ahora, ¿qué podemos hacer? Pues las asociaciones civiles es una magnífica respuesta. Nada más que hay un detallito. Vayan considerando qué garantías le dan a todos los mexicanos de que lo que van a tener lo van a cuidar. Me refiero a consolidarlo, restaurarlo y evitar que exista un plagio. O sea, es una responsabilidad civil. No es tan fácil. Yo no soy del INAH, no intento ser del INAH. Vayan por favor con la autoridad para que les ayude. Estoy cierto que los van a escuchar. Nos preguntan, ¿qué hacemos con saqueadores o con personas que alteran tumbas? Y una persona más nos dice, Gabriela, en Tultitlán mi papá encontró vestigios de cerámica. Él era albañil. Es probable que sean de grupos mexicas que migraron hacia la Cuenca de México. Tenemos 22,000 años de ocupación humana, ¿no? Entonces, mexicas es lo último. Pero antes de los mexicas, pues estuvieron otros grupos. Tendríamos que ver desde los asentamientos del preclásico, desde los asentamientos de las sociedades aldeanas, de los primeros agricultores. O sea, es una variedad de información formidable. Los mexicas, hagan ustedes de cuenta que son los últimos que anduvieron por aquí, los más recordados porque pues son los últimos, pero no los únicos. Alguien más nos pregunta, Joshua, dice, ¿en el Códice de Coacalco hay datos prehispánicos sobre la Sierra de Guadalupe? Sí, es impresionante lo que tiene la sierra en términos de historia, de memoria y de evidencias. Carolina nos dice, hay unos escalones atrás del Ejecat. Mucha gente comentaba que era un observatorio. Era la cuna de los tecotines, que fue vandalizada. Esa es a la que me refería, sí es parte del acceso ritual. Okay. Gerardo nos pregunta qué ha leído sobre los vestigios más antiguos de la llegada del hombre a la Cuenca de México. Están enfrente del Cerro del Zacatenco, ¿es cierto ello? ¿Eso? Sí, claro, pertenecen al preclásico. Okay. Esta Gaby Galaxy nos pregunta, doctor, yo vivo en la presa Lázaro Cárdenas, quiero saber si realmente había una presa. No, pues las presas son más recientes, toda obra hidráulica es más desde que los sistemas agrícolas cambiaron. En México prehispánico no corresponde. ¿Sería buena opción, nos pregunta Ramón, que el municipio de Coacalco se convierte en pueblo mágico para preservar la Sierra de Guadalupe? Es un proceso bastante complejo y que tiene que ver después en algunas cuestiones políticas. ¿Por qué me refiero? Porque no me refiero a la política en la mala onda, sino me refiero a la política de la autoridad que lo tiene que tramitar, y son también una serie de responsabilidades. No nada más es decir pueblo mágico, sino que hay toda una serie de señalamientos que yo los desconozco, pero se tienen que seguir. María del Carmen nos pregunta, doctor, ¿había vestigios arqueológicos sobre el Cerro de Zacatenco? ¿Y de qué tipo? Sí. Cerámica y lítica. Ok. Galaxy nos vuelve a preguntar, aquí en el Cerro del Chiquihuite se dice que hay una cueva sin fondo. ¿Conoce de ella? Galaxy. Haciendo un estudio de geomorfología estructural, en lo que corresponde a la espeleogénesis, o sea, la génesis de las cuevas, y en la orogénesis de la sierra, las formaciones subterráneas naturales sobre edificios volcánicos como este son demasiado pequeños. No llegan a extensos de más de 100 metros. Y eso si el volcán es joven, como el Cerro de la Estrella, que es más reciente.
estos que son más antiguos se han erosionado más. Entonces, los desarrollos subterráneos, fíjense en la palabra que usé, los desarrollos subterráneos no son extensos. Tendría que ser una formación de rocas calizas para que la disolución por el ácido carbónico permitiera extensos subterráneos más grandes. Doctor, vivo cerca de la Basílica Jonathan, más específicamente en la colonia Peralvillo. Familiares me platican que Río Consulado era usado para algunos rituales que tenían que ver bastante con la Sierra de Guadalupe. ¿Sabe algo? Sí. Sí, Río Consulado es uno de los drenajes principales que bajaban de lo que es la Sierra de las Cruces. Viene abastecido con aguas del poniente de la Cuenca de México y todavía eran parte de las aguas que abastecían los cuerpos lacustres de la Cuenca de México, y sabemos por las fuentes históricas que ríos, cuevas y montañas eran objeto de veneración. Argel nos dice, ¿qué restos arqueológicos hay en el Cerro de Guerrero? Petrograbado sobre todo. Ya se los llevaron, ya ni le busquen. El pillaje y la devastación hizo su trabajo. Cuando yo fui guiado por mi amigo Antonio Urdapilleta, ya había pocos. Después fue otro amigo y colaborador mío, el doctorante Osvaldo Murillo, y ya encontró menos. Lamentablemente la expresión. Y ya no hablé de ellos, pero encontramos algunos que consideramos que son elementos de la fertilidad bastante arcaicos. Ok. Tomás Filsinger, a quien tenemos el honor de que participe y esté con nosotros, nos dice, ¿por qué dejaste fuera el Tenayo del triunvirato de los cerros importantes de la zona? Ay, mi estimado Tomás, porque no me alcanzó el tiempo. Me centré más sobre esto. Sí quiero decirle a todo el público que nos acompaña que las ilustraciones más, ¿cómo podríamos decir? Más bonitas, más ejemplificativas que hoy se presentaron son de Tomás, quien se destaca como un hombre de geografía histórica extraordinario, y me está ayudando mucho, y lo hago el agradecimiento público con un libro que estamos haciendo sobre la Noche Triste, nada más ni nada menos, y sobre Nuestra Señora de los Remedios, que es el cerro de Otoncapulco, que está del lado poniente, y que se va a aventar una contradicción, porque allá es Nuestra Señora de los Remedios y aquí es la Virgen de Guadalupe. Joshua nos pregunta, ¿en qué fuentes primarias está documentada las constelaciones prehispánicas? Si hay fuentes primarias o documentadas. Es una pregunta muy compleja, pero ¿de qué hay fuentes primarias para las constelaciones? Por supuesto que lo hay, y sabemos el nombre. Por ejemplo, la constelación de Orión es el Mamahuachtli, ¿no? Yasmín nos pregunta, ¿las ruinas que se encuentran en el Tenayo son parte también de los rituales de la sierra? Lo felicita por su ponencia, es excelente. Sí, es parte. Quiero que consideren que todo es parte de una visión integral de la naturaleza. René López nos dice, ¿conoce la piedra miona de Chiconautla? Fui a Chiconautla hace muchos años, pude pasar y no pude hacer una buena prospección y era muy tarde cuando llegué. Y hace unos años que quise ir, pues está con muchos problemas de seguridad. Ya no he podido regresar a Chiconautla. Pero Chiconautla es astronómico con Teotihuacán. Eso lo está trabajando Tim Tucker de la Mesoamerican Research Foundation y creemos que tiene que ver ahí con unas cuestiones interesantes. Es un cerro muy importante. Pilar nos pregunta, por favor, doctor Montero, ¿podría recomendarme alguna bibliografía o algún mapa en donde consultar las diferentes profundidades del antiguo lago de Texcoco? Es variable, pero le puedo decir que por crónicas españolas del siglo XVI y por los bergantines que Hernán Cortés bota en 1520 y en 1521, las crónicas nos dicen que tenía entre 2 y 3 metros de profundidad. Más o menos. Una batimetría bien hecha no la tenemos. La batimetría son curvas de nivel que nos van marcando el fondo, como esa es como la orografía de una montaña. No hay esos trabajos porque además se fueron desecando y se fueron rellenando los terrenos. Por eso preguntaba si lo que quería eso es, no lo hay. Referencias sabemos que no era muy profundo.
No era muy profundo. Algunas partes llegarían a 5 o 6 metros posiblemente, pero de manera general las crónicas dicen que era de 2 a 3 metros. Digo, suficiente para ahogarse porque piensen que el fondo era fangoso, ¿no? Ujú. Tonatiuh le da lo felicita, le da las gracias, dice que son excelentes imágenes, una gran charla. Eric, hola, ¿podría ahondar más sobre la sierra como límite entre Aridoamérica y Mesoamérica? Gracias. Eric, piensa que hay dos grandes cuerpos florísticos y faunísticos. Uno que es del norte y uno del sur. Y estos dos cuerpos faunísticos y vegetales chocan o se encuentran en una cordillera de volcanes que va desde el Pacífico, en la costa de lo que es el volcán de Fuego en Colima, y va a venir metiéndose de Colima a Michoacán, Pico de Tancítaro. O sea, piensa tú en el volcán de Fuego, en el Nevado de Colima, en el Pico de Tancítaro, en el Jocotitlán, Nevado de Toluca, Ajusco, Sierra de Guadalupe, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Cerro Tlaloc, Telapón, La Malinche, Pico de Orizaba, Cofre de Perote, y va a bajar y de ahí a los Tuxtlas. Esto es una franja de 900 kilómetros de largo por 90 de ancho, con cientos de volcanes. Estas elevaciones que se formaron se convirtieron como en un límite entre dos ámbitos climáticos, faunísticos y vegetales. Y la mejor forma que tienes de percibirlo, según me lo dijo Agustín Tagle, geógrafo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, es que tú puedes ver que la zona de la Sierra de Guadalupe es árida. De ahí te vas para el norte y sigue siendo seco hasta, bueno, imaginen ustedes que se van por la carretera Querétaro hacia el norte. Cosa contraria si te vas para el Ajusco a Cuernavaca. Entonces tenemos ahí la entrada de dos grandes reinos florísticos, faunísticos y ambientales. Y la Ciudad de México está en medio. Muy bien. Francisco nos menciona que es un excelente trabajo, doctor, lo felicito. Tengo un amigo, nos dice Héctor, que tiene cálculos matemáticos sobre la distancia entre Teotihuacán, Chiconautla y el Ejecatepetl en correlación con el número áureo. ¿Es cierto? Gracias. La proporción áurea, tengo un trabajo que por cierto me lo publicó la UNESCO y también National Geographic. El de National Geographic fue muy temprano, en 2013, después ahondé mi trabajo y me lo publicó la UNESCO años después. Sí, hay proporción áurea, por lo menos entre los mayas, y sí sabemos, por trabajos de investigadores de la UNAM, que también lo hay en los grupos del altiplano. Ahora, que la distancia entre uno y otro tenga la proporción áurea, pues no te sabría decir por qué. Tan rapidito ni tan fácil son las cosas. No lo sacaron por método aritmético, lo sacaron por otro método que tendrías que leer mis trabajos de la proporción áurea. Porque sí, es por ejemplo, nosotros decimos, algunos, ¿conocieron el valor de pi? 3.1416, tal vez sí, tal vez sí. Yo tengo un trabajo al respecto. Es el que está publicado. Lo van a ver en academia.edu, el que vean de la UNESCO sobre Chichén Itzá. Nada más que no va a ser aritmético. O sea, cuando es aritmético es 3.1416 te vas hasta el infinito, ¿no? No, aquí será 3.1. O sea, el grado de exactitud es porque lo hacen ya rapidito, con hilos. Con hilos. ¿No? Entonces, al hacerse con hilos, no hay tal exactitud. Y no lo vean en mal, no es mal. Lo que pasa es que no es que unos sean más inteligentes antes y otros más, no.
es el mismo coeficiente de la humanidad. Lo que pasa es que van teniendo cúmulos de información previos. Entonces tú cuando vas a la escuela ya no tienes que aventarte todo lo que son los axiomas, te los enseñan. Entonces tú ya tienes un escalón anterior. Entonces, cuidado, la civilización mesoamericana es una civilización originaria. Surge autóctonamente en esta región, como también la civilización en los Andes. Okay. Lo que nos viene de fuera va a ser hasta la conquista, pero antes se forjó una civilización originaria. Esto significa que los aportes que tuvieron son muy significativos, pero no los queramos comparar con las exactitudes de hoy de aparatos milimétricos. Okay. Bea nos pregunta, quiero aprovechar el medio para hacer llegar un agradecimiento al artista Tomás Filsinger, ya que ha realizado un trabajo excepcional, el cual se puede apreciar en su página también, que es mexicomágico.org. Y que es muy generoso, un hombre generoso. Gracias, Tomás. Antropología Social, tiene así ese nombre, nos dice que hace 100 años, ¿cómo era la Sierra de Guadalupe? Hace 100 millones de años, perdón, ¿cómo era la Sierra de Guadalupe? ¿Quién sabe? No, no es cierto, es muy difícil, son hipótesis, ¿no? Creo que tuviste una ponente geóloga hace tiempo. Creo que ella sería la más adecuada. Lo mío fue un dato general. Ahora, tantos millones de años, pues no existía, Ok. ¿no? Magali puede Se contestar. fue conformando con varios aparatos eruptivos. Le agradecemos enormemente su participación, doctor. Para nosotros es muy importante el trabajo multidisciplinario, conocer la historia de la zona, conocer la parte de los pueblos prehispánicos, conocer toda la parte que implica el desarrollo que muchas veces los idealizamos, como bien lo mencionó, que decimos que no eran tan depredadores, cómo era su relación con el medio ambiente, con el ecosistema. Nos dio algunos elementos en un escrito, como yo lo he mencionado, en la página de Sierra de Guadalupe, menciona la parte medioambiental que también sería interesante rescatar. Entonces, le agradecemos su atención. Esperemos que no sea la última vez, doctor. Sí, podrá haber una segunda vez, que podamos ver en enero algún otro tema, que por ejemplo pudiéramos ver lo de Venus en el México prehispánico, o no sé, la parte del Ejecat y otros temas. Entonces, gracias a todos, estamos en contacto.